Bienvenido a un resumen de transformaciones de funciones. Este video revisará cómo los valores de a, b, c y b transforman la función de f de x. Hablemos primero sobre el valor de a, y es igual a por f de x para a mayor que 1, estiraremos la gráfica de f de x verticalmente por un factor de a. Y es igual a por f de x para a entre 0 y 1. Comprimiremos el gráfico de f de x verticalmente por un factor de a. Una manera de encontrar coordenadas de una función transformada. En esta forma sería encontrar puntos sobre la función de los padres, mantener la x coordina lo mismo, pero multiplica las coordinaciones y por a. Para encontrar las coordenadas y de la función transformada. Echemos un vistazo a un gráfico de esto. La función roja es la función de los padres, y la función azul será la función transformada. Entonces, cuando a es mayor que 1, la función azul se estirará verticalmente por un factor de a. Aviso también que los interceptos x no cambian cuando estiramos el gráfico verticalmente, o cuando a está entre 0 y 1 y la función azul se comprime verticalmente, como vemos aquí. Ahora, hablemos sobre el valor de b cuando, y igual f de bx y b es mayor que 1, esto comprenderá la gráfica de f de x horizontalmente. Y cuando y igual f de bx y b es entre 0 y 1, esto estirará la gráfica de f de x horizontalmente. Otra vez si sabemos puntos sobre la función de los padres, podemos determinar las coordenadas de la función transformada con un valor diferente de b al multiplicar cada coordinación x por un b o dividiendo por b. Y mantener el y coordina lo mismo. Para que podemos decir que la función transformada es estirada o comprimida horizontalmente por un factor de un b. Vamos adelante y miremos un gráfico de esto. Otra vez, la función transformada será azul. Como b es mayor que 1, veremos que la función transformada se comprime horizontalmente. Aviso de que los interceptos x cambian ahora. Y si b está entre 0 y 1, la función se estira horizontalmente, como vemos aquí. Ahora antes de hablar sobre c y d, necesitamos respaldar un poco y hablar sobre lo que pasa cuando cambiamos el signo de a y b. Consideremos primero cuando a igual menos 1. Si igual f de x, esto reflejará f de x sobre el eje x. Recuerda f de x igual y, aquí estaríamos cambiando el signo de las coordenadas y por lo tanto reflejando el gráfico a través del eje x. Y b es menos de 1. Y específicamente igual a menos 1 aquí donde y igual f de x. Esto refleja la función original f de x sobre el eje y, porque estamos cambiando el signo de las coordenadas x o las entradas. Echemos un vistazo a esto también. Así que disminuiremos a y tan pronto como a es negativo, será reflejado a través del eje x y cuando a igual menos 1, como vemos aquí. La función azul es una reflexión perfecta de la función roja a través del eje x, y también tendremos estiramientos verticales y compresiones cuando a es negativo, como vemos aquí. Ahora, miremos lo que sucede cuando b es igual a menos 1. Tan pronto como b es negativo, será reflejado a través del eje, y luego cuando b es igual a menos 1, es una reflexión perfecta de la función original a través del eje y, como vemos aquí. De nuevo, podemos tener estiramientos horizontales y compresiones. Así cuando a es negativo. Ahora, vamos a ver cómo afecta c el gráfico. Si tenemos y igual f de la cantidad x más c, esto cambiará f de x izquierda unidades c, y si tenemos y igual f de la cantidad x, c, esto cambiará la función a la derecha unidades c. Entonces, si vemos x más c, se desplazará hacia la izquierda, y si vemos x, c, se moverá hacia la derecha. Esto es casi lo opuesto de lo que podría pensar. Vamos a nuestro gráfico. Aviso cuando vemos x, una constante, la función azul se desplaza en las unidades c correctas.
Y si vemos f de x más a constante, el gráfico se cambia a la izquierda de las unidades c y por último, tenemos d. Si tenemos igual f de x más d, esto cambiará la función hacia arriba de unidades. Y si tenemos igual f de x, d, esto cambiará la función de unidades d. Y recuerda f de x igual y, así que es añadir y restar valores a las coordenadas, y echemos un vistazo a esto gráficamente también. Si tenemos f de x más d, la función se desplaza de unidades, y si tenemos f de x, d, la función se desplaza de unidades. Ok, vamos a ver si podemos poner todas estas piezas juntas. Para estos últimos dos ejemplos, queremos poder identificar la función de los padres y después describir la transformación. Tenemos y igual menos 2x la cantidad x, un cuadrado más 3. O fácilmente podemos reconocer esto como una función cuadrática. Así que la función de los padres sería y igual x cuadrada. A continuación, al ver la forma de la función dada, debemos poder reconocer que a igual menos 2. Como a es negativo, esto sería una reflexión a través del eje x y también sería un estiramiento vertical por un factor de 2. Siguiente, b igual 1, así que no hay efecto en el gráfico. C sería menos 1. Recuerde, se cambia el gráfico izquierdo y derecho. Porque es x, 1, esto sería un cambio derecho una unidad. Y luego, d igual más 3. Esto produciría un cambio de 3 unidades. Pararemos aquí en esta pregunta. Hay dos otros videos que demuestran cómo graficar este tipo de función. En esta última pregunta, tenemos igual a la raíz cuadrada de 1 3x la cantidad x más 1 y entonces menos 3. Así que la función padre sería igual a la raíz cuadrada de x o la función cuadrada básica. En este ejemplo, a es igual a 1, así que no hay efecto por a b igual 1 3. Recuerde que b produce un estiramiento o compresión horizontal. Desde b es igual a 1 3. Esto sería un estiramiento horizontal por un factor de un b o 1/1/3 que es igual a 3. C igual 1, por tanto tenemos un cambio a la izquierda una unidad. Y luego por último, d igual -3, tenemos un cambio hacia abajo 3 unidades. De acuerdo, eso lo haré para este video. Gracias por ver.